Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es un unboxing, una revisión de lo que es este producto que tenemos aquí. Tal vez te preguntarás qué es o por la descripción o el título del video pues ya sabrás lo que es, ¿no? Pues básicamente esta es una máquina o una mini máquina selladora de bolsas. ¿Cómo funciona todo esto? Pues ahí te voy a decir más o menos, ¿no? Tal cual, lo que es su función, pues esta es aquí una bolsa, la cual está abierta y nosotros la queremos sellar, ¿no? Pues pasamos esta máquina por aquí y quedará un sello, pues por así decirlo, hermético, porque la va a sellar con calor. Bueno, ahorita, esta es así es como venía en esta bolsa tal cual. Esta es su caja, dice que es una cabeza de cerámica. Aquí lo podemos utilizar pues para manualidades o cosas de comida o cuestiones así, ¿no? Pero así es como viene. Viene la mayoría de información en su interior como en chino, japonés, no sé qué sea. Pero bueno, pues bueno, mira, sacándola de su caja vamos a encontrar lo que es la maquinita. Cabe mencionar que me parece que esta no debe de venir o no viene incluida con baterías. Bueno, déjame la saco. Ahora sí, sacándola de su caja, no viene con baterías por cuestiones como de seguridad. Ahí te voy a decir más o menos también todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la máquina. Todo es material de plástico. Todo esto es plástico, esto también es plástico. La tapa también es de plástico y esta tapa es la que va pues a calentar todo esto, ¿no? Aquí como lo ven tenemos esta partecita que es aquí y supongo yo a su funcionamiento que esto es una resistencia la cual se activa siempre y cuando esto se baje, ¿no? Como lo ven. Supongo yo que este es el interruptor. Mientras esto se baje, pues esta resistencia se va a calentar y por lo tanto vamos a sellar la bolsa pues con calor, ¿no? ¿Cómo se va a activar esto? Pues bueno, cuando ya le ponga las baterías, y te voy a hablar de las baterías, esto vamos a poner la bolsa aquí, vamos a presionar esto y vamos a recorrer de un lado a otro para que de esta manera pues se cierre. Y como como medida de seguridad, cuando ya no la vayas a ocupar y la vayas a dejar, no sé, ahí en tu casa, en una mesa, cuestiones así, y que por X o Y razón se comprima, pues no se esté calentando todo el tiempo, tiene esta partecita de protección. Mira, simplemente la bajamos para que no se presione y de esta manera pues se mantenga segura esta cuestión, ¿no? Y ya, ¿cómo se calienta todo esto? Te digo, pues con esta resistencia, pero funciona a base de pilas. Las pilas deben de ser, en este caso en específico, AA. Mira, solamente jalamos esta pestaña y obtenemos acceso a lo que son el apartado de las pilas. Las pilas me parece que si son AA, son dos, solamente las ponemos y esto ya debe de funcionar. Tengo unas pilas, le voy a poner las pilas para que veas más o menos esto cómo funciona, así que espérame. Y pues bueno, ya viéndole poniendo lo que son las pilas, tal cual podemos probarla, aunque no es muy recomendable, presionando esta resistencia. Te digo, la presionas así y esto se debe de calentar, así que ten cuidado porque pues te puedes quemar tu dedo, ¿no? Solamente lo presionamos y esto ya empezará a calentarse. Esta es la funcionalidad de todo esto. Pero bueno, ya que tengamos todo esto, lo que te recomendaría, no sé si viene ya en las instrucciones, porque te digo que viene como en chino o japonés, no sé qué sea, es mantenerlo presionado esto durante, que serán unos 10-15 segundos. Y ahora sí, cuando queramos sellar lo que es la bolsa, pues ponemos la bolsa por aquí, algo así. Obvio, pues esto con las dos manos, con la otra estoy grabando. Y presionamos la máquina, jalaríamos esto, bueno, en caso de que se pueda, algo así. Cuando ya esté bien caliente lo vamos jalando y de esta manera pues se habría sellado lo que es la bolsa, ¿no? Obviamente que pues no sé, se me complica ahorita que no tengo tripié ni nada de eso, pero pues esta es la funcionalidad de esta maquinita que tenemos aquí. Y ya, tal cual, cuando no la vayas a ocupar simplemente bajamos lo que es la protección para que esta cuestión no se presione y no se esté calentando durante pues mucho tiempo, se gasten las baterías o se llegue a quemar. Y ya tal cual, esta es la maquinita para sellado de bolsas. Es muy, por así decirlo, muy básico su funcionamiento, muy sencillo, pero pues bueno, así es lo que viene todo esto. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.